Hola, mi seña se configura de esta manera y mi nombre es Lina Pachón. Quiero contarles que el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en compañía de la ministra de Educación, Janet Tovar, aprobaron el decreto reglamentario de educación inclusiva para personas con discapacidad. ¿Conocen ustedes este decreto? Si no lo conocen, quiero retroceder un poco y contarles el porqué de su origen. La Ley Estatutaria 1618 de 2013 establece el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los diferentes derechos como educación, salud, vivienda, protección social, trabajo, transporte y cultura, centrándose en el cumplimiento del artículo 11, que específicamente habla de educación. El Ministerio de Educación genera el decreto reglamentario educativo pertinente para las personas con discapacidad con el fin de garantizar su acceso y permanencia para lograr así dar cumplimiento al derecho de la educación inclusiva. En busca de garantizar el cumplimiento del artículo 11, el Ministerio de Educación, en conjunto con sus entidades adscritas INSOR e INSI, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, inicia la construcción de este decreto reglamentario, que tiene como finalidad lograr, desde la educación formal y sus frentes, tales como preescolar, primaria, básica media, básica secundaria y educación superior, garantizar espacios pertinentes inclusivos. Pero en análisis de lo anterior, el Ministerio de Educación requiere la participación activa de secretarías de educación, instituciones educativas y familias para poder generar de manera articulada acuerdos y estrategias que aseguren educación inclusiva de calidad para las personas con discapacidad. El trabajo de INSOR e INSI como entidades adscritas al Ministerio de Educación durante la construcción de este decreto reglamentario fue bastante arduo. Así que, para conocer de manera profunda cómo fue la participación del instituto, a continuación, los profesionales sordos Rolando y Jesús les contarán de manera detallada. Casualmente estaba pensando en eso mismo. Tengo una confusión. ¿Este decreto reglamentario de educación inclusiva hace parte del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas? ¿Pueden explicarme de manera clara? Para aclarar esta confusión, ¿es el decreto reglamentario parte del proyecto Colombia Primera en Educación para Personas Sordas? Quiero primero informarles que el INSOR cuenta con diferentes proyectos. Uno de ellos es Colombia Primera en Educación para Personas Sordas, el cual tiene 7 frentes de acción, que son asesoría y asistencia técnica, 10 pilotos ciudades focalizadas, planeación lingüística, contenidos educativos accesibles, primera infancia sorda, educación superior, legal y político. Este último frente legal y político, en concordancia con las directrices del Ministerio de Educación a través de las acciones generadas por el INSOR en todo el territorio nacional, permitió conocer los requerimientos y necesidades de la comunidad sorda en todo el país, por lo cual el INSOR, en cabeza de la doctora Marcela Cubides, presentó el insumo recolectado al Ministerio de Educación y fue así como éste solicitó su participación junto con el INSE y diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de las personas con discapacidad para generar el decreto de educación inclusiva pertinente a cada una de las poblaciones con discapacidad. Para la efectiva implementación del decreto se requiere del apoyo de las Secretarías de Educación, instituciones educativas y familias. Este trabajo mancomunado hará que se proporcionen los ajustes pertinentes, respondiendo y garantizando plenamente el derecho a la educación inclusiva. Pero ¿en qué consistió el trabajo y la participación del INSOR en la construcción del decreto reglamentario? Fue un trabajo arduo debido a la gran lucha y persistencia sustentada por parte de INSOR con el fin de estipular en el decreto una oferta bilingüe y cultural en donde se reconocieran las particularidades lingüísticas y culturales de la población sorda, que finalmente fue aceptada por el Ministerio de Educación. Nunca se había contado con una oferta de este tipo y a partir de la implementación del decreto reglamentario en todo el territorio nacional, se debe ofrecer obligatoriamente educación bilingüe y bicultural pertinente a la población sorda. Un momento. Estoy algo confundido.
¿Eso significa que la ley estatutaria 1618 y el decreto reglamentario son lo mismo? No, ley y decreto no son lo mismo. Cuando hablamos de la Ley Estatutaria 1618, nos referimos a aquella que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos, dime, ¿cuáles derechos? Son los 7 mencionados anteriormente: educación, salud, vivienda, protección social, trabajo, transporte y cultura. Ahora entiendo con claridad. Exacto, son esos 7 derechos los que deben ser garantizados para el pleno ejercicio de las personas con discapacidad. Pero el Ministerio de Educación solo se centró en el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618, el cual dispone en materia de educación, y junto al INSOR, INSI y diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de las personas con discapacidad, se generó el Decreto Reglamentario de Educación Inclusiva pertinente a la población con discapacidad, con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la promoción, logrando de esta manera educación inclusiva de calidad. Y dentro de este decreto reglamentario de educación inclusiva, ¿qué temas se tratan? Vamos, explícame. Claro, el decreto reglamentario es bastante extenso y me tomaría mucho tiempo explicarlo. Por eso he seleccionado 6 temas relevantes para que puedan entenderlo mucho mejor. Estos son: recursos financieros, responsabilidades, oferta educativa pertinente, herramientas, no discriminación, educación superior. Como pudieron notar, el decreto reglamentario busca garantizar el derecho a la educación de la población con discapacidad de manera pertinente, siendo esta educación inclusiva de calidad. Tengo una pregunta. El primero de estos temas relevantes del decreto es el de recursos. ¿En qué consiste? El proceso correspondiente a disposición de recursos financieros parte de la responsabilidad de las 95 Secretarías de Educación certificadas, las cuales son aquellas que de manera autónoma e independiente manejan su presupuesto. Estas 95 Secretarías de Educación deberán informar al Ministerio de Educación la cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados en cada una de las instituciones educativas que se encuentran reportados en el SIMAD, Sistema Integrado de Matrícula. Al entregar esta información, el Ministerio de Educación debe disponer un 20% adicional al presupuesto anual educativo por cada uno de los estudiantes con discapacidad. Este recurso será entregado a las Secretarías de Educación, las cuales lo destinarán a 3 líneas de inversión. Primero, docentes de apoyo pedagógico, quienes serán contratados en planta temporal anualmente. Segundo, contratación de apoyos pedagógicos, tales como modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas, tiflólogos, entre otros, quienes son parte del proceso educativo pertinente para los estudiantes con discapacidad. Tercero, materiales y recursos de apoyo didácticos, técnicos y tecnológicos pertinentes a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes con discapacidad visual, uno de estos recursos serían computadores con lectores y magnificadores de pantalla. Es de resaltar que algunas secretarías de educación invierten recurso adicional a la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, mientras que otras no cuentan con suficiente presupuesto, por lo cual destinan simplemente lo decretado. ¿Cómo es el proceso de entrega de este recurso financiero por parte del Ministerio de Educación a las secretarías de educación? Para iniciar con este proceso, las secretarías de educación deben diseñar un plan de implementación progresivo. En este se deben plantear las necesidades fijadas a 1, 3 y 5 años en materia de educación pertinente para estudiantes con discapacidad de las diferentes instituciones educativas. Posteriormente, este plan de implementación progresiva
se entregará al Ministerio de Educación, quien realizará los respectivos análisis para luego proporcionar el recurso financiero a cada una de las Secretarías de Educación. Este plan de implementación progresivo deberá ser entregado al Ministerio de Educación en un plazo de 6 meses a partir del momento de la promulgación del decreto reglamentario, para que así se destine el recurso financiero y las Secretarías de Educación inicien con su respectiva inversión. Como pudieron notar, para realizar la solicitud del recurso financiero, las 95 secretarías de educación certificadas del país deberán diseñar un plan de implementación progresivo en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación del decreto reglamentario, en el que se deben plantear las necesidades fijadas a 1, 3 y 5 años en materia de la educación pertinente para estudiantes con discapacidad de las diferentes instituciones educativas. Luego, este plan de implementación progresivo se entregará al Ministerio de Educación, quien realizará los respectivos análisis para luego proporcionar el recurso financiero con el 20% adicional por cada uno de los estudiantes con discapacidad a las secretarías de educación, y que éstas lo inviertan en: primero, contratación de docentes de apoyo; segundo, contratación de apoyos pedagógicos; tercero, materiales y recursos de apoyo didácticos, técnicos y tecnológicos. El diseño de este plan tomará tiempo, pero poco a poco se verán los resultados y finalmente se logrará su total implementación. Es realmente interesante esta información referente a los recursos y las líneas de inversión. Ahora quisiera que me expliques a mayor profundidad el tema de las responsabilidades asumidas en este proceso por el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, instituciones educativas y padres de familia. En cuanto a las responsabilidades del Ministerio de Educación se encuentran: primero, brindar asistencia técnica a las diferentes secretarías de educación y a los establecimientos educativos en conjunto con INSOR y el INSI para asesorarlos en materia de educación inclusiva y pertinente para personas con discapacidad. Segundo, solicitar el plan de implementación progresiva para su respectivo análisis y ajuste presupuestal al mismo. Tercero, promover y desarrollar en conjunto con las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional procesos de investigación e innovación en metodologías didácticas y pedagógicas para una educación inclusiva de calidad pertinente para las personas con discapacidad. Responsabilidades de las Secretarías de Educación. Primero, realizar el plan de implementación progresivo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad que se encuentren en los establecimientos educativos para gestionar el personal de apoyo, la contratación de los diferentes profesionales y los materiales pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos pertinentes, el cual será entregado al Ministerio de Educación Nacional y que éste haga entrega del recurso financiero para ser organizado en las diferentes líneas de inversión. Segundo, elaborar un informe anual sobre el impacto de la estrategia implementada en educación inclusiva y remitirlo al Ministerio de Educación Nacional para el análisis pertinente. Responsabilidades de los establecimientos educativos. Primero, reportar en el CIMAD a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula para ser entregado al Ministerio de Educación Nacional para su respectiva validación. Segundo, los establecimientos educativos deberán organizar de forma didáctica, pedagógica y estratégica los ajustes pertinentes para las personas con discapacidad con el fin de garantizar su ingreso, permanencia y promoción
en el marco de una educación inclusiva. Responsabilidades de las familias. Primero, apoyar y actualizar la información requerida por la institución educativa, tal como diagnóstico médico e informes académicos que deben alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad. Segundo, participar en los espacios de formación y socialización que el establecimiento educativo propicia para su fortalecimiento y en aquellos que programen periódicamente para conocer los avances de aprendizaje y mejoramiento. Todos estos actores trabajan de manera articulada y comprometida apoyando la educación inclusiva. Claro que sí, es de suma importancia el trabajo articulado entre Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, establecimientos educativos y familias. Su compromiso hará posible garantizar el derecho a la educación de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad. Como pudieron notar, Ministerio de Educación, incluidas las entidades adscritas, INSOR e INSI, Secretarías de Educación, establecimientos educativos y familias, trabajarán de manera articulada y transversal, cumpliendo cada una con sus responsabilidades para lograr educación inclusiva pertinente y de calidad a los estudiantes con discapacidad. Qué bueno el trabajo articulado de los 4 sectores. Pero espera, ¿cómo será la oferta educativa que desde los establecimientos educativos se brindarán a los estudiantes con discapacidad? ¿Serán agrupados todos los estudiantes con diferentes discapacidades en un solo establecimiento educativo? ¿Esto se podría? No, los estudiantes con discapacidad no serán agrupados en un solo establecimiento. A partir del Decreto Reglamentario de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad, se estipulan 4 ofertas educativas. Estas son: oferta general. Esta oferta corresponde a la ofrecida a todos los estudiantes con discapacidad, quienes podrán acceder al establecimiento educativo más cercano a su lugar de residencia. Oferta bilingüe bicultural para población sorda. Es aquella oferta en la que se agrupa a los estudiantes sordos en un establecimiento educativo regular y en este el proceso de enseñanza-aprendizaje será en la lengua de señas colombiana y español como segunda lengua. Allí contarán con docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas y otros apoyos como intérpretes de lengua de señas colombiana, modelos lingüísticos, entre otros. La inclusión de esta oferta educativa en el decreto reglamentario en gran medida se debe al esfuerzo realizado por INSOR al exponer al Ministerio de Educación la necesidad de contar con una oferta en la cual se reconociera las particularidades lingüísticas y culturales de la población sorda. Nos emociona bastante que el Ministerio de Educación haya aprobado la inclusión de esta oferta bilingüe y cultural para personas sordas en el decreto reglamentario y con mucha felicidad anunciamos este gran logro. Oferta hospitalaria domiciliaria. Se proporcionará al estudiante con discapacidad que debido a su estado de salud no pueda asistir a un establecimiento educativo un modelo pedagógico que sea desarrollado en su hogar o en un centro hospitalario. Oferta formación de adultos. Las personas adultas con discapacidad que debido a su extraedad no puedan ingresar a un establecimiento educativo regular tendrán la posibilidad de recibir educación pertinente en instituciones que estén adecuadas a sus necesidades de formación. Es responsabilidad del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación, de los establecimientos educativos y de las familias propiciar los ajustes razonables pertinentes a cada una de las necesidades de los estudiantes con discapacidad, caracterizando sus particularidades para que así la oferta educativa proporcionada sea la más apropiada en el marco de educación inclusiva de calidad. Como pudieron ver, el Ministerio de Educación con la reglamentación del decreto hace posible la organización de la educación en 4 ofertas. Primera, una oferta general en la cual por derecho las personas con discapacidad podrán acceder a la institución educativa más cercana a su lugar de vivienda. Segundo, una oferta bilingüe y bicultural pertinente para los estudiantes sordos, cuya inclusión en este decreto se logró gracias a la permanente gestión del INSOR
frente al Ministerio de Educación y la cual beneficia en gran manera a los estudiantes sordos que se concentrarán en las diferentes instituciones, puesto que contarán con todos los ajustes pertinentes, tales como docentes, modelos lingüísticos, intérpretes docentes de español como segunda lengua, entre otros. Tercera, una oferta hospitalaria domiciliaria. Esta oferta se enfoca en estudiantes con discapacidad que por alguna razón médica no pueden desplazarse hasta una institución educativa y por ende un equipo de profesionales irá hasta el lugar donde se encuentren con el fin de brindar todo el apoyo necesario para lograr un proceso de aprendizaje óptimo. Cuarto, una oferta de formación para adultos pertinente para estudiantes adultos con discapacidad que acceden de manera tardía al sistema educativo formal. El Ministerio de Educación Nacional está comprometido a organizar una oferta educativa pertinente para todas las personas con discapacidad, respetando sus particularidades y en el marco de una educación inclusiva de calidad. Qué buena explicación. Pero tengo otra pregunta. ¿El estudiante con discapacidad ingresará al establecimiento educativo sin los ajustes previos pertinentes? Antes del ingreso del estudiante, se debe tener en cuenta las siguientes 4 herramientas a aplicar. Primero, PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, el cual debe contener una descripción del entorno familiar y social del estudiante con discapacidad, anexando además informes de profesionales que aporten a la definición de los ajustes y demás información relevante que permita planear y llevar a cabo los ajustes pedagógicos y didácticos que garanticen un proceso de aprendizaje efectivo en el estudiante. Segundo, acta de acuerdo. El acta de acuerdo se realiza entre los profesionales de la institución, acudientes, docente de apoyo, docentes, el directivo de establecimiento y demás actores educativos, donde se establecerán los compromisos y responsabilidades asumidas por cada uno de ellos, con el fin de lograr un avance significativo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Tercero, informe anual de proceso pedagógico, en el cual se plasmarán los avances, logros, debilidades y dificultades que presente el estudiante con discapacidad durante el año escolar desde el momento de su ingreso, junto a las estrategias de apoyo pertinentes implementadas, falencias detectadas, avances obtenidos, estrategias por implementar para superar debilidades y demás información identificada durante el año escolar. Este informe reposará en una carpeta junto al PIAR, el acta de acuerdo y demás documentación. Cuarto, historia escolar. Es una carpeta que contiene información del estudiante con discapacidad que ingresa al establecimiento educativo y sirve para cuando el estudiante sea promovido al siguiente año escolar, el nuevo docente se remita a ella y pueda conocer de primera mano los antecedentes y situación educativa actual del estudiante, garantizando así la continuidad del proceso educativo que se viene llevando con el mismo y un avance constante. Este documento, de igual forma, será útil si los padres del estudiante deciden trasladarlo a otro establecimiento educativo, puesto que allí también podrán darle continuidad al proceso educativo del estudiante en base a lo registrado. Es muy importante llevar la historia escolar a la nueva institución. Este informe reposará en una carpeta junto al PIAR, el acta de acuerdo y demás documentación relevante del estudiante. Como pudieron notar con la reglamentación del decreto, el Ministerio de Educación propone 4 herramientas como son el PIAR, el acta de acuerdo, el informe anual de proceso pedagógico y la historia escolar. Toda esta información debe realizarse y reposar en el establecimiento educativo con el fin de que los profesionales encargados implementen los ajustes razonables y se garantice así un aprendizaje efectivo en un entorno de educación inclusiva.
Muy interesante y completa la información referente a las herramientas, pero ¿cabe la posibilidad de que alguna institución educativa le niegue el ingreso a alguna persona con discapacidad y éste no tenga más opción que quedarse en su casa? No, las personas con discapacidad no pueden quedarse en su casa. Deben acudir a los establecimientos educativos y recibir la oferta educativa que mejor se ajuste, ejerciendo así su derecho a la educación y a la no discriminación. Si un estudiante con discapacidad llega al establecimiento educativo, los docentes no deben negarse a realizar los ajustes razonables que se requieren para garantizar un óptimo aprendizaje. Y asimismo, la discapacidad del estudiante no podrá ser razón para expulsión del establecimiento educativo o no continuidad del proceso. No discriminación. El estudiante tiene derecho a acceder a la educación y a que se le brinden las herramientas y ajustes pertinentes que le garanticen la calidad educativa en el marco de una educación inclusiva. Teniendo en cuenta lo anterior y recordando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tras la ratificación de la misma en Colombia, es un compromiso garantizar el derecho al acceso de las personas con discapacidad a los diferentes espacios sin ser discriminados. En ese sentido, con la reglamentación del decreto se garantiza el acceso, la permanencia y la promoción de las personas con discapacidad a la educación. Todo esto en el marco de una educación inclusiva. Es muy tranquilizante esta información sobre la no discriminación. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Las personas con discapacidad podrán acceder también a la educación superior técnica, tecnológica y universitaria? Sí, claro que sí. Todas las personas con discapacidad pueden acceder a la educación superior en sus diferentes modalidades, técnica, tecnológica y universitaria, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación, el INSOR, el INSI y las diferentes fundaciones de personas con discapacidad realizarán acciones de sensibilización en estos establecimientos educativos para fomentar el acceso de las personas con discapacidad y se garantice este derecho. Sin embargo, los establecimientos de educación superior son autónomos y son ellos mismos quienes decidirán los ajustes a realizar para el acceso de las personas con discapacidad. La decisión de realizar dichos ajustes depende de cada establecimiento de educación superior. Las instituciones que decidan facilitar el acceso de las personas con discapacidad en sus programas realizarán los ajustes pertinentes en el ingreso, permanencia y promoción, para lo cual contarán con el apoyo y acompañamiento constante del INSOR, el Ministerio de Educación, el INSI y demás fundaciones de personas con discapacidad. Como pudieron notar, el Ministerio de Educación Nacional realizará acciones de sensibilización y promoción a las instituciones de educación superior en las modalidades técnicas, tecnológicas y universitarias, para que las personas con discapacidad puedan acceder y las instituciones de educación superior realizarán los ajustes necesarios con apoyo del INSOR y el INSI, teniendo en cuenta que aplicarán los ajustes bajo su propia autonomía. De esta manera, las instituciones de educación superior podrán facilitar el acceso, permanencia y promoción de las personas con discapacidad, haciendo posible así una educación inclusiva y de calidad. Gracias Lina, Rolando y Jesús por explicarnos en detalle de qué se trata este importantísimo decreto para toda la comunidad sorda. Este decreto, como les han venido contando, regulará la educación inclusiva de aquí en adelante y por eso es de suma importancia para el INSOR que ustedes lo conozcan y que nos ayuden a hacer seguimiento de aquí en adelante en su cumplimiento. Tenemos que tener claro que este decreto no se va a hacer efectivo de un día para otro, va a tener un proceso de implementación y unos pasos que debemos cumplir todos. El Ministerio de Educación, el INSOR, las secretarías de educación, los colegios, la comunidad en general y por supuesto también el rol fundamental que ustedes como comunidad sorda tienen.
El INSOR se ha comprometido desde el momento en que llegamos a sacar adelante este decreto. Por eso es que estuvimos participando de manera muy activa en la construcción de este decreto para garantizar no la inclusión solamente de la población sorda como población con discapacidad, sino la garantía de los derechos de sus particularidades lingüísticas, y por eso es que hemos creado esta oferta bilingüe y bicultural que va a ser central de aquí en adelante en todas las peticiones que ustedes nos han dicho y que permanentemente nos están contando. Este es el primero de varios videos. En el próximo vamos a hablar de manera específica de la oferta bilingüe bicultural para que ustedes conozcan en detalle qué se trata y nos ayuden desde su rol como comunidad y como en su rol de veeduría a hacer seguimiento y acompañamiento también a los colegios, a las secretarías de educación y a nosotros, y entre todos construyamos por fin este sueño de educación inclusiva para la población sorda con todas las garantías de la garantía del derecho a sus particularidades lingüísticas y culturales. Muchas gracias a todos por hacer seguimiento y acompañamiento a este importante proceso.